Ok, en la clase pasada hicimos una breve introducción de lo que es el costo estándar, ¿sí? De lo que es el proceso de costear con la metodología estándar. Habíamos mencionado que en Venezuela existe toda una normativa, ¿sí?, legal que establece esta como una de las normativas aceptadas, ¿sí? Esta normativa tiene plena vigencia. Les menciono que en este momento la aplica una gran mayoría de las empresas para controlar su producción, controlar sus costos, para inventariar y luego al final del año, al final de determinado ejercicio, hacen los ajustes respectivos. Esa es realmente la metodología y la vigencia que tiene esto. Eh, Generalmente hay una combinación entre este y otros métodos, pero en su mayoría está basado en esto y cómo la norma establece que sea usado. ¿Ok? Entonces, la metodología del costo estándar, como vimos en la clase pasada, es una metodología que sirve, número uno, para controlar, número dos, para inventariar esos, para asignarle valor a esos inventarios, ¿sí? Para efectos de planificación, ¿sí? Para controlar el proceso productivo y básicamente te dice que puedes utilizarlo para mantener actualizados tus registros contables. Con esta ventaja, disculpen, tengo un poco de tos y espero no causarle tanto inconveniente al oído. Me disculpan de antemano. Entonces, sirve para controlar y para mantener actualizados los registros, porque se basa en este valor que luego van revisando frecuentemente de manera que esté actualizados los registros y esta actualización sea de acuerdo a los principios o considerando lo que dice la misma norma, salvaguardando también los intereses de la empresa, de manera que esto no se separe tanto de la realidad. Entonces, existe una condición de que el costo estándar sea revisado en función a esos cambios que sufre la economía o que pudiera sufrir el mercado, ¿sí? O cambios que pueden venir también de decisiones del Ejecutivo Nacional. Entonces, como ustedes ven, estamos en un ecosistema económico, un ecosistema que se ve seriamente afectado por múltiples variables y debemos estar atentas no solo con la aplicación de la metodología del costeo estándar, sino con la aplicación de todas las herramientas gerenciales para no quedar rezagado, que no se vean afectados considerablemente los registros, la contabilidad o la emisión de reportes desde el punto de vista de seguimiento a la producción y el control de esas unidades que se producen. Eh, pues bien, el costeo estándar, como todo sistema acumulativo de control, está compuesto por una serie de normas y procedimientos, por una serie de pasos, por una serie de condiciones que van a permitir, por supuesto, la acumulación de costos de esas unidades a lo largo de ese proceso productivo, ¿sí? Anteriormente estos procesos eran muy manuales. Anteriormente esa transferencia de los inventarios, como lo vimos en la clase anterior, transferencia de inventarios de materia prima y materiales, se hacía una transferencia a través de cards, a través de una serie de tarjetas, a través de una serie de firmas a nivel físico, de los cuales esos custodios de esos activos enviaban a través de una solicitud o un requerimiento, se cruzaban estos documentos y servían de soporte para que luego el contador de manera manual también registrara en la contabilidad. Entonces, fíjense que hay un conjunto de documentos que tienen información, ¿sí? Esta información es útil
para poder registrar o llevar esa información a los sistemas o en ese momento a las cédulas matriz, a esos cards, a esos libros de producción donde se llevaba el control de esa material o esa materia prima que ingresaba al proceso productivo. Entonces, cada quien se quedaba con una copia verde, una copia amarilla. Entonces, se iba controlando de una manera u otra esa transferencia de los activos y se iba controlando cómo era ese costo implícito o que tenían estos materiales. Evolucionamos, por supuesto, y con la entrada de la tecnología, la mayoría de los procesos ahora no tienen una solicitud física, es decir, un documento, un papel, ¿sí? Sino que ahora nos valemos de la tecnología a través de códigos de barra, a través de QRs, y en ese sentido se transfiere la información de un departamento a otro, de un custodio de un material a otro, custodio de esas unidades que están avanzadas a determinado proceso, a determinado porcentaje, van entregándose y de esta manera se va documentando o el sistema va registrando estos movimientos de inventario y esta acumulación de costos, ¿sí? Entonces, fíjense bien, nosotros vamos a simular, uno de los objetivos que tenemos en esta materia es simular nuestro proceso productivo y es simular esa contabilidad que se va realizando y es simular una serie de cálculos que en teoría hace el sistema y para el ojo humano en este momento muchas veces es imperceptible, pero no tanto para los contadores que trabajamos en este tipo de industria, en este tipo de empresa, o para aquellos analistas que luego utilizan la información, o bien aquellos contadores que ayudan a los programadores a diseñar estos programas, o cuando intervienen estos contadores en el desarrollo de programas. No solamente los paquetes informáticos que se compran, sino que se adaptan a cada uno de los procesos productivos. Dudo mucho que exista algún paquete desarrollado para empresas tan específicas. Entonces entran los desarrolladores y generan un sistema contable o un sistema de costo de apoyo a la producción, de manera que pueda controlarse, ¿sí?, esa transferencia de activos, esa transferencia de unidades y se vaya registrando el costo. Pues bien, ¿qué le quiero decir con eso? No, nosotros vamos a simular como objetivo de esta materia todos esos pasos y de manera muy básica, de manera muy resumida, vamos a saber qué hacen esos sistemas, bien sea el sistema tan avanzado como es el de la NASA, como es el sistema que pueda tener una de las industrias más grandes como PDVSA del país, como cualquier negocio o emprendimiento doméstico casero, ¿sí?, que quiera llevar su costo o control de costo a través de la metodología del costo estándar, ¿sí? Es una metodología muy, pero muy potente si se aplica de una buena manera, ¿sí? Si se aplica tal cual lo menciona la teoría y se atiende los preceptos legales que están incluidos en la normativa legal de Venezuela. Sí, es una herramienta muy potente. Entonces, bueno, nosotros tenemos como objetivo, les decía, simular todo esto durante la materia, ¿sí? Entonces, bien, nosotros ya tenemos un caso de estudio. En la medida en que yo avance desde el punto de vista teórico, en esa misma medida y a esa misma velocidad, ustedes tienen que trabajar el caso de estudio. Si avanzamos hoy con el tema de materiales, ustedes deben tener para la clase siguiente, o yo les diré, bueno, tienen un par de días para culminar materiales o para que ya comiencen a trabajar materiales, ¿sí? En este caso,
si estamos hablando de materiales, pero así como hablamos de materiales, vamos a hablar de mano de obra y vamos a hablar de los costos indirectos de fabricación y vamos a hablar de la determinación del precio y vamos a hablar de las diferentes cadenas de distribución, ¿sí? Todo lo que afecte e integra el objetivo de este tema, que es hasta la determinación del precio justo de mercado, todo lo que dice la normativa legal relacionada con el precio justo de mercado. Si ustedes en paralelo al mismo ritmo irán actualizando el caso de estudio. Entonces, realicen las preguntas respectivas, realicen y aclaren todas las dudas. ¿Por qué? Porque van a darle una aplicación práctica a esa teoría. ¿Ok? Entonces, no se vayan con la duda, no esperen ir al libro para aclararla. Sería bueno que la aclaren aquí. Pero para que puedan entender esto, tienen que previamente haber leído al menos los capítulos relacionados con el elemento en particular. ¿Ok? Entonces, eso era lo que le quería advertir. Ya básicamente tenemos esquematizado ese proceso productivo y de esa misma manera nosotros vamos a hacerle seguimiento. Ustedes van a ver una mejor utilidad a lo que era ese esquema o lo que avanzamos en el primer tema, que tanto de eso que avanzamos ahora le vamos a conseguir una explicación o una utilidad. ¿Ok? Entonces, bien, inicio la presentación. Como ustedes pueden ver, el costo estándar se basa en nuestros tres elementos de costos principales, ¿sí? Elementos materiales, elementos mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Quiere decir que a lo largo de nuestro proceso productivo estaremos imputándole a esas unidades que se van produciendo, estaremos imputándole en mayor o menor medida estos costos, ¿sí? Con estas categorías, agrupados en estas categorías. Estaremos tocando los otros apellidos del costo, por lo tanto, les recomiendo que también se recuerden de esa clase o le hagan un breve repaso, porque dependiendo, ¿sí?, del tema o de la explicación que yo esté abordando, tocaré algunos de estos adjetivos asociados al costo, ¿sí? Entonces, sería bueno que ustedes lo lean. Entonces, les mencionaba que este costo estándar, la metodología del costo estándar, se determina, ¿sí?, en tres fases que están asociadas a cada elemento. Cada elemento va a tener, como ustedes ven en la lámina, dos variables. Surge de la multiplicación de dos variables. En el caso de materiales, fíjense en la parte superior, ustedes van a tener, por un lado, la cantidad estándar, ¿ok? Y que va a ser la cantidad de determinado material, ¿sí? Entonces, recuerden que ustedes pueden tener, esto es a manera esquemática, ustedes pueden tener desde 1 a n cantidad de materiales, ¿sí? O tipos de materiales, y cada tipo tiene una cantidad estándar determinada, ¿ok? Que es la cantidad que te dice la receta o que te dice el procedimiento que debe tener ese producto. Entonces, nosotros lo vamos a ver de esta manera muy plana, pero puede ser que esta cantidad estándar esté en el primer departamento, pero yo al final del departamento de calidad, por ejemplo, consumo, ¿qué se me ocurre? Tizas, marcadores, porque a los defectuosos yo le hago una pequeña marca y vuelve al proceso productivo de esos zapatos, por ejemplo, y luego corrigen ciertas cosas. Entonces, un material que pudiera ser catalogado como un material indirecto, o en este momento, pensándolo bien, pudiéramos estar asociándole un remache que se le coloca casi que al final, ¿sí? Un remache al par de zapatos, que es algo no de que sea de mayor elaboración, pero es un remache que se lo coloca el de calidad al zapato como
como si fuera un emblema de calidad de la marca. ¿Sí? Imagínense eso. Entonces fíjense que al final tiene un material más. Así como tienen una materia prima, imaginémonos que es un cuero sintético, que es con lo que hacen parte de la parte interna del zapato, por supuesto está en la parte inicial del proceso productivo. Imagínense, hagan el ejercicio mental que yo les estoy tratando de describir, que esa parte inicial de ese zapato, ese material es incluido al inicio, ¿sí? Como un departamento al inicio de ese proceso productivo, si pensamos en un esquema gráfico como el que ustedes tienen en su proceso. Entonces fíjense que intuitivamente vamos a tener que las unidades que comienzan a prepararse o a trabajarse tienen un porcentaje de avance cercano a cero. Es decir, 1, 2, 3, 4, si se va preparando o se va avanzando a nivel de porcentaje esa unidad. Y fíjense, como les mencionaba en la clase pasada, que cuando llega a uno de los departamentos finales está muy cercano al 100%. ¿Okay? Entonces, de esta manera se viene acumulando costo hasta llegar al 100% de culminación, que luego pasará al inventario de productos terminados. Entonces, fíjense, esto que estamos viendo en esta lámina de manera muy matemática, de manera muy aritmética, puede, cuando lo llevemos a la práctica, estar de manera transversal en el proceso productivo. ¿Okay? Ocurre igual en la mano de obra. Voy a tener mano de obra en los departamentos iniciales como mano de obra en el departamento de esa o la persona que le puso el remache, ¿sí? Al final. Entonces fíjense que estos elementos de costos van a estar de manera transversal a lo largo del proceso productivo y va a variar en porcentaje en términos de la unidad, de cada unidad, dependiendo de la naturaleza del negocio, de la particularidad de cada proceso productivo, ¿sí? Del diseño que ustedes le dieron a la fábrica o a la planta y cómo se va construyendo ese producto. Pues bien, el caso de materiales, les decía que tiene dos variables. Cantidad estándar, que son las cantidades de esos materiales, multiplicado por un precio estándar. ¿Sí? Ese precio estándar vamos a entender como el precio de compra. ¿Sí? Mucho cuidado. No es el precio de venta porque nosotros no nos dedicamos a vender materiales. Solo que el libro les va a mencionar precio estándar y ustedes tienen que relacionarlo con ese precio de adquisición de esos materiales. ¿Okay? Pero fíjense que tiene un apellido y dice precio estándar y la cantidad también dice cantidad estándar. ¿Okay? Entonces esto tiene una razón de ser. Luego vamos a pasar a la mano de obra. La mano de obra la vamos a denominar la primera variable como eficiencia. ¿Ok? Y aquí me voy a detener y a explicarle entonces un poco más lo que hablamos al inicio relacionado con la eficiencia. En este caso, la eficiencia de la mano de obra se relaciona con ese tiempo, ¿sí?, que se toma un determinado trabajador, así como en el caso de materiales tengo una lista de materiales o tipos de materiales, en el caso de la mano de obra yo voy a tener diferentes tipos de trabajadores organizados por departamento, organizados por su especialidad, organizados por ese perfil o esa posición que ocupa, ¿sí? Entonces, en la medida en que tenga un tipo de trabajador o empleados, tiene una tarifa asociada, ¿ok? Entonces, fíjense, esta eficiencia viene dada por el tiempo en que se toma cada persona o cada trabajador en colaborar directamente en la transformación de esas unidades. Es decir, el tiempo que se toma en el proceso de hacer torta
la persona que bate la mezcla. Vamos a decirle batidora, alejándolo y considerando este como el departamento que hace esa actividad y no el aparato. ¿Okay? Entonces, el departamento de batido, ahí vamos a cuantificar el tiempo de que la persona bate esa mezcla y está generalmente considerada en tiempo, ¿okay? Horas, minutos, segundos, ¿okay? Entonces eso vamos a denominar eficiencia. Luego esa eficiencia, por supuesto, está estrictamente relacionada con un pago que se le hace a esa mano de obra. ¿Sí? Esa mano de obra nosotros vamos a considerar que tiene una remuneración, que tiene un sueldo y unos beneficios, y por supuesto vamos a hacer un compacto de todas esas unidades monetarias que se le cancelan y vamos a identificar una tarifa por tipo también de empleados o trabajadores y luego hacemos una multiplicación que va a devenir en el costo de esa mano de obra. ¿Ok? En el caso de los costos indirectos de fabricación, de la misma manera utilizaremos una eficiencia, y esa eficiencia para, en unos primeros momentos, consideraremos la mano de obra. Luego veremos que esta puede ser diferente. Pero imagínense que para el caso de los costos indirectos de fabricación, hablamos la clase pasada que se aplican a través de una tasa. Entonces vamos a considerar esa eficiencia de la mano de obra como la unidad, esa que nosotros consideramos, ¿se acuerdan? En el método de unidades físicas, cuando hablábamos que esa unidad tenía que ser homogénea, tenía que ser aplicable a todos los productos. Pues bien, aquí aplica algo de manera similar. Esta eficiencia o unidad de medida debe ser considerada, que para este caso de manera eventual les estoy mencionando que es el tiempo de la mano de obra. Entonces aquí tenemos la unidad tiempo, ¿sí? Entonces fíjense que los costos indirectos de fabricación tienen una particularidad y que se aplican a través de una unidad. Esta unidad en este caso es tiempo, ¿sí? Entendiendo que el enfoque para esta naturaleza o la mayoría de la naturaleza de los negocios pudiera ser el tiempo en que se toma, el tiempo en que se elabora, ¿sí? La producción, tiempo de mano de obra. ¿Sí? Con esto quiero más bien hacerle una introducción y no quiero causarles confusión. Lo que quiero que tengan en este momento presente es que se usa una unidad de medida. Luego vemos cómo es eso de que esa unidad de medida en este caso sea compatible con todos mis costos indirectos de fabricación y si estos están bien distribuidos con esa unidad. ¿Okay? Entonces, así como en la mano de obra directa tenemos una tarifa y que está relacionada por ese valor o esa remuneración de esos trabajadores, en el caso de la tasa vamos a tener eso que pagamos por esos costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación los vamos a considerar ahora como un presupuesto, lo vamos a totalizar todo, lo vamos a englobar, ¿sí? Como no podemos relacionarlo de manera directa, como su nombre lo indica, a la producción, pues vamos a darle un tratamiento global y lo aplicamos. Es decir, sumamos todo lo que son seguros, sumamos todo lo que son esos costos indirectos de fabricación, vigilancia, mantenimiento indirecto, o sea, de áreas aledañas, no el mantenimiento maquinaria, porque ya tendría otra consideración, pero son todos estos costos indirectos que yo voy a hacer como un presupuesto, ¿sí? Que va a estar estrechamente relacionado con ese nivel de actividad, pero de eso hablaremos después. Lo que quiero que tengan presente es que efectivamente este presupuesto yo lo voy a convertir en una tasa, ya ustedes lo van a ver, y en base a esa tasa, a ese valor monetario, se aplica multiplicándolo por la eficiencia, por esas unidades. ¿Okay? Bien, de esta manera
sumamos estos tres elementos de costo, ¿ok? Y tendremos el costo estándar unitario de cada producto. Si nosotros tenemos 3 o más productos, tendremos que repetir esta metodología como tantos productos nosotros elaboremos en nuestra fábrica, ¿sí? O tipos de productos elaboremos en la fábrica. Como nuestro caso de estudio tiene al menos 3, nosotros vamos a determinar 3 costos estándar unitarios, ¿sí? ¿Entendido hasta aquí? Sí, profe. Ok, ¿alguna pregunta? Alguien que quiera hacer algún comentario. Dice que a través de la experiencia, estadística descriptiva, periodos de prueba en ambiente controlado. Pero ¿quién me puede decir que es un estudio de ingeniería? Para determinar las cantidades estándar, por supuesto. Ninguno. Un estudio de ingeniería es un estudio que hacen empresas especializadas para identificar la cantidad apropiada, ¿sí? Considerando ese producto final que quieren hacer, la cantidad apropiada de cada material. Imaginémonos que vamos a hacer una torta, ¿ok? Entonces dicen que necesitamos de harina 400 o 500 gramos. Si nosotros no identificamos exactamente la cantidad, nosotros en un momento, y no la medimos, por supuesto, cuando hagamos una torta, sino que lo hacemos al ojo por ciento o a lo que consideremos en ese momento, va a afectar la constitución o la calidad de esa torta. Algunas veces te va a quedar muy dura, otras veces te va a quedar, no te va a levantar, otras veces sí, va a afectar la calidad de ese producto. Por supuesto que los consumidores no van a aceptar un producto así. Entonces, fíjense que todos aquellos que en algún momento han emprendido saben de lo que estoy hablando. Todas las chicas, los chicos que han hecho alguna preparación gastronómica, algún postre, saben que eso lleva a una cantidad específica. Entonces, esto de estudios de ingeniería son empresas que se dedican a hacer este tipo de estudios y determinar en situaciones más complejas cuánto se necesita para hacer determinado producto o tener un volumen o las condiciones óptimas que pueda reaccionar o que pueda significar la base para otro proceso productivo. También de la experiencia, entonces vamos a la abuela. La abuela es la que sabe y le queda mejor algunos platos y ella quizás no mida la cantidad. Y cuando tú le preguntas, abuela, ¿cuánto le colocas de perejil a la sopa? Que te queda siempre con el punto exacto. Ah, no, una pizquita, ¿sí? Entonces esa pizquita quizás ella tenga una forma de medirla, pero de manera científica o de manera práctica y de manera seria en una empresa debe ser a través de mediciones, ¿sí? Unidades de medida con unas medidas exactas para que no se afecte y no tenga diferencia ese producto de un producto a otro. ¿Ok? Entonces es muy práctica o muy importante la experiencia en el caso de las empresas, porque son personas que han tenido mucho tiempo y saben que algunas veces es importante colocarle la cantidad suficiente de determinado material, ¿sí? Entonces esa experiencia cuenta para el establecimiento de esa cantidad estándar, ¿ok? Eh, Sobre todo cuando hay un cambio de proveedores o cuando a veces varía el tipo de material de un proveedor a otro, esa experiencia es fundamental, ¿sí?
A veces no es lo mismo un grano que viene de un país o de determinada cosecha, no reacciona igual que otros y pues debe incluirse una cantidad superior para el caso de aquellos granos o harinas, ¿sí? Entonces, en esto de la experiencia, esto puede ser algo relevante. Para la estadística descriptiva, ¿sí? En el caso se utiliza la estadística descriptiva porque utiliza esa experiencia documentada, por supuesto, en datas y saben exactamente cuánto pudiera determinarse de manera más precisa esa, esa cantidad estándar. Periodos de prueba en ambientes controlados. Estos periodos de prueba es haciendo mediciones una y otra vez, viendo a este personal que realiza el trabajo y utiliza las cantidades y van documentando. Entonces van haciendo pruebas pilotos donde van tomando medidas y van haciendo, considerando los tiempos como si estuvieran en pleno proceso. Esto de ambientes controlados, no crean que se realiza replicándolo en otro sitio, ¿no? Esto de ambiente controlado quiere decir que se controlan las variables, imagínense temperatura, son las temperaturas que están en la fábrica, es decir, a la temperatura normal a la que va a estar reaccionando esos productos, a la que se va a estar trabajando. Entonces, estos ambientes controlados, es decir, que se utilizan esas variables para simular efectivamente el proceso normal operativo, el proceso de producción. Entonces a esto se le denomina pruebas en ambientes controlados, con la única razón o con la finalidad de obtener estas cantidades estándar, ¿sí? Entonces ya de esta manera, con esto que les acabo de decir, ustedes pueden entender lo que el libro les intentará decir. Cuando hablamos de eficiencia de uso, está identificándose la cantidad exacta que tú requieres para tu producto, independientemente de cómo sea la presentación en el mercado. Por ejemplo, en el caso de la elaboración de las tortas, ustedes, y le ponía el ejemplo en la clase pasada, el caso de la fresa, para hacerle uno de los materiales, el topping, por decirlo de alguna manera, de la torta. Ustedes, esa fresa debe pasar por un proceso de limpieza, de depuración, de espulpado, y yo solamente voy a utilizar, o la empresa utiliza, es la pulpa. Todo lo demás lo desecha, pero tiene a nivel de estructura física o peso que comprar el equivalente a esa merma o desperdicio, y ahora entramos con otras definiciones, que hay que considerar. ¿Ok? Entonces, la cantidad estándar es esa cantidad que va a incluir esa merma, es decir, la cantidad que requiere el producto más la merma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la cantidad que va a multiplicarse con el precio de adquisición. Entonces, y ya de manera intuitiva o de manera mental, ustedes pueden imaginarse que esa cantidad estándar la asocio es con el producto al cual voy a adquirir en el mercado, el cual voy a adquirir en el mercado. Por supuesto, tengo un precio de adquisición. Entonces, fíjense que esa cantidad estándar ya debe incluir ese material que va a perderse o que va a disminuirse o que se va a desechar en el proceso productivo. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, fíjense cómo ya comenzamos de manera empírica, a reconocer que existe una eficiencia. ¿Cuán eficiente soy al usar un material? ¿Qué hago que no se desperdicie tanto, que no se deseche tanto y pueda aprovechar en mi producto? A eso se refiere con eficiencia de uso. En el caso de material está asociado a esta eficiencia. Eficiencia de uso, por eso dicen eficiencia de cantidad, entre paréntesis, uso.
Ya veremos las otras acepciones cuando hablemos de mano de obra, cuando hablemos de costos indirectos de fabricación. Pero en este caso de materiales, la eficiencia está estrictamente relacionada con esa forma de utilizar los materiales que vienen de ese inventario de materiales y materia prima y cómo se usa en el proceso productivo. Entonces ya el proceso productivo comienza a demandar costos a través de el elemento material. Entonces, fíjense que el mismo proceso demanda de manera eficiente cierta cantidad de materiales. Por eso el autor habla de eficiencia. ¿Sí? Nosotros vamos a entender que existe una eficiencia y la vamos a trabajar, pero para este caso la denominaremos cantidad estándar. Cuando usted vaya a la lectura de la bibliografía, usted se va a conseguir con eficiencia de cantidad o eficiencia de uso. Entenderá que nosotros la identificamos como cantidad estándar. ¿Sí? Es esa cantidad que usted va al mercado y compra. Bien, veamos entonces aquí cómo se calcula la merma. Para ver, un segundo. En el libro está este ejemplo. En el libro de Polimeni, en la página de 397, nos vamos a conseguir que la compañía se denomina se denominará Standard Corporation, es el nombre de la empresa que se utilizará a lo largo del tema, ¿sí? Así lo esta es la empresa objeto de estudio para el autor, ¿ok? Para mayor facilidad, supóngase que esta firma utiliza un sistema de acumulación de costos por procesos, ahí te identifica como el proceso productivo, y realiza toda su manufactura en un departamento. Solo tiene un departamento. Simplificado a un departamento productivo. Ya nosotros tenemos algo más complejo porque tenemos más departamentos en nuestro proceso o nuestro esquema, lo que diseñamos. Los estándares se desarrollan a fines de 1900 tanto y uno, para el próximo año, el año siguiente, tantos dos. Standard Corporation produce trajes de payaso. Entonces imaginémonos cómo es ese proceso productivo. Materiales, tiene hilo, cosen, fabrican el traje, ¿sí? Y esperan vender todas las unidades que produce. Aquí te dice ya cómo va a ser esa venta y ese comportamiento de la producción. Planea producir 2000 unidades. Ya le dimos dimensión a mi proceso, a la cantidad de unidades, a ese inventario que se van a terminar. Unidades terminadas durante el próximo periodo y venderlas a $100 cada una. Ya tengo mis unidades y tengo mi precio de venta. Yo la voy a tener ya unos ingresos, ¿sí? Porque dice que son a 100 cada una. Luego, los estudios de ingeniería le pagaron a una empresa para que determinara cuál era la cantidad requerida y entonces viene y menciona que confirmados por la experiencia, ya consideraron esa experiencia de muchos de los trabajadores que hacen esos trajes de payaso, indican que una unidad determinada requiere 2 yardas de tela. Acuérdense que 2 yardas es una unidad de medida, ¿sí? Entonces, dice que para cada traje de payaso utilizan 2 yardas de tela, materiales directos. El departamento de compra encontró un proveedor que suministra las 4000 yardas, ¿sí? Es decir, 2000 por 2 requeridas anualmente a $5 la yarda. De acuerdo con esta información, se han fijado los siguientes estándares para ese año próximo. Estándar de precio de materiales directos, 5 por yarda. Entonces, fíjense que es el precio de compra de la yarda. Y el estándar de eficiencia o las cantidades son 2 yardas por unidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí ya nosotros tenemos el precio o el costo que nosotros vamos a conseguir en el mercado de esa yarda. Y luego, ¿cuánta de esas yardas consume o requiere la unidad para elaborar? En este caso, el traje de payaso. Entonces, fíjense que ya tendríamos el costo
o las dos variables para calcular el costo estándar del traje de payaso. ¿Sí? Entonces veamos cómo es eso. En el caso vamos a ver otro ejemplo. En el caso de este ejemplo, nosotros tenemos una empresa que tenemos un material X, un material Y y un envase. Vamos a tener tres materiales, como ustedes pueden ver en la primera columna. Y dice que la cantidad requerida por el producto son 6.000 kilogramos de material X, 4.000 litros de material Y y un envase. Cuando nosotros analizamos esto, ya podemos decir, bueno, es un... es algo físico, ¿sí? 6.000 kilogramos de algo, pero también tenemos un volumen o unos líquidos, son 4 litros, ¿sí? 6.000 kilogramos, no, 6 kilogramos, solo que tiene 3 decimales. 4 litros de algún volumen, alguna sustancia, y tenemos un envase. De manera intuitiva yo pienso que se mezclarán el sólido con el líquido y se envasan, ¿sí? Entonces fíjense que aquí tenemos estos tres materiales directos. Y puedo identificar o puedo imaginarme intuitivamente de qué se trata. Pues bien, entonces el ejercicio nos dice que el material X merma 6.25%, el material Y merma 15% y el envase tiene una pérdida o se destruyen en un 2%. ¿Sí? En el proceso productivo se pierden estos envases. Imagínense que son envases de vidrio. En este caso, se parten un 2% de los envases. Esto ya está estudiado, es decir, esa empresa de estudio identificó que la merma es un proceso normal, es decir, en el caso del líquido, si se expone a altas temperaturas, hay una pérdida de constitución física de ese volumen, es decir, disminuye la cantidad del volumen por un efecto de ebullición. ¿Okay? Entonces, pudiéramos decir que ese material merma, y esa merma es una pérdida porcentaje de esa constitución física, por eso está asociada a porcentaje. ¿Okay? En el caso del envase no se puede hablar de una merma, sino que hay un deterioro. Pudiera ser un deterioro de tanto porcentaje de ese material. Y en el caso de materiales pudiera existir también algo que se llama desecho o desperdicio, porque está sujeto a un proceso donde se eliminan partes que no se usan en el proceso productivo. Entonces fíjense que esta eficiencia tiene que ver con cuán eficiente soy para usar de manera normal estos materiales. Entonces hay una forma de calcularlo. Para el caso del material Y, cuando me dicen que merma el 6.25%, ¿sí? Quiere decir que si al proceso productivo entra el 93.75%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 6.25 mermó, el 6.25 se deterioró, el 6.25 se desperdició. ¿Sí? Entonces fíjense que si 6.000 como cantidad requerida por el producto, como segunda columna en la parte superior o en el cuadro superior, ¿sí? Dice mi receta que yo debo tener 6 kilogramos de fresas limpias. Esos 6 kilogramos de fresas limpias es mi 93.75%. ¿Cuánto sería ese 6.25? Entonces, con este planteamiento, ustedes van a encontrar cuánto es la merma, ¿sí? Para el caso del material Y, dice que la cantidad requerida por el producto son 4 litros, y este merma 15%, ¿sí? Quiere decir que esa cantidad sería 100 menos esos 15, serían los 85 que requiere el proceso productivo o el producto como tal, de manera neta. Entonces se aplica también esta regla de 3 diciendo si 4.000 es mi 85%, ¿cuánto sería mi 15%? Y de esta manera nosotros vamos a obtener el envase, ¿sí? Entonces, no tengan temor si el envase viene expresado en unidades
Y ustedes al identificar la merma consiguen fracciones. Y ustedes dirán, bueno, profesor, pero yo no voy a tener 1.5 botellas. Al nivel de costo, sí. A nivel físico, en el proceso productivo, ustedes van a tener una unidad, sí, una botella. Imagínense la botella de Coca-Cola, la botella plástica del Gatorade. Pero a nivel de costo, esa unidad, como existe un deterioro, va a adquirir un valor de costo adicional. Entonces, esas unidades unidad de medida, tiene que verse afectada. Por eso es que sí van a conseguir 1 punto y tanto, 3.5, 3.6 unidades. ¿Sí? Por eso es que se fracciona, porque ella va a demandar una cantidad. ¿Sí? Entonces, bien, nosotros si ya identificamos cuánto es esas mermas a través de esta regla de 3, hacemos y completamos la columna siguiente. Tenemos la cantidad requerida por el producto y ahora tenemos la merma. Quiere decir que nosotros, además de esa cantidad requerida por el producto, le incorporamos esa merma y tengo la cantidad estándar, que es mi 100%. Ese 100% es el que yo voy a ir al mercado a comprar. ¿Sí? Y hasta este momento cumplimos con la primera variable de mi elemento material. Hasta aquí tienen que hacerlo con cada uno de los materiales que tienen en esa lista que les dije deben elaborar al inicio. ¿Sí? De todos sus materiales. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Quedó claro el tratamiento de la merma? Dime, Sí, Ronald. profesor, yo tengo una duda con respecto a los envases, porque entiendo que ese cuadro lo debemos llenar con las cantidades que requerimos, restándole al 100% la merma, Sí. para encontrar cuál va a ser la merma. En caso del envase, ¿no deberían ser también 1000 unidades? No, es una unidad. Lo que pasa es que no me escuchaste seguro cuando dije. No se trata 1000, se trata de una unidad, pero tiene 3 decimales. De ahora en adelante vamos a trabajar con 3 Ok. decimales. Sí, es unidad. Ok. Creí que lo había aclarado cuando dije lo de los 6 kilos. Entonces, bueno, ustedes entendían que eran 3 decimales, pero válido porque a partir de ahora, para que su costo unitario cuando lo determinen le dé igual al mío en el examen, vamos a trabajar ahora con 3 decimales, todos, ¿sí? De ahora en adelante, en estos cálculos que vamos a hacer, en los ejercicios, en el examen, todo van a considerar 3 decimales, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hora es? Van a ser las 10. Ok, vamos a terminar con el precio y todo lo relacionado ahora con el precio y lo dejamos hasta aquí y entonces ustedes para la mañana van a por lo menos adelantar algunos de los materiales hasta esto, ¿sí? O por lo menos ya comienzan a trabajar con esto. De manera que para el día martes próximo nosotros podamos tener listo el elemento material y trabajar en mano de obra, que sí es un poco más eh, complicado. No complicado, es un poco lleva más proceso, el proceso de elaboración es más largo, ¿sí? Pero ya estamos trotando de esta manera. Les digo que aunque parezca complejo, una vez que ya comiencen a hacerlo, es bien sencillo. La mano de obra sí lleva un poco más de trabajo, ¿sí? Esto de manera intuitiva nosotros podemos sortearlo y entenderlo rápidamente. Bien, entonces pasemos a ver cómo se determina ese precio estándar. El precio estándar en el ejercicio es de 180 bolívares por kilo para el material X, el material Y es de 100 bolívares por litro y el envase en este caso es 50 bolívares la unidad. Entonces fíjense que esto es el precio de compra, el precio que les va a dar el departamento de compra y suministro, que fue el precio por el cual se pagó y se
por ese bien, por ese producto, por ese bien, para tenerlo disponible en la planta. Ellos pagaron el transporte, ellos pagaron todo y ese fue el precio que les dio resultante para tenerlo disponible, ¿sí? Aquí hay que tener presente algo, ¿sí? Cuando hablamos de precios, ustedes tienen que considerar que a veces el mercado tiene una manera particular de presentar este tipo de productos. Me refiero a la forma en que agrupan esas unidades. Por ejemplo, en el caso de la harina, la venden por saco, pero yo no necesito un saco, mi unidad no es saco. En mi receta tengo que son gramos o kilogramos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que, como consideramos dos variables que van a multiplicarse, tienen que hacer homólogo esas unidades. De manera aritmética, cuando multiplicamos dos variables y tenemos unidad, la unidad tiene que ser común, de manera que cuando yo las multiplique, en el caso del precio, que es una expresión compuesta entre unidades monetarias y unidades de medida, por ejemplo, el precio del material Y es 180 bolívares por kilogramo, aunque tenga un slash aquí que es bolívares sobre kilogramo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a pagar 180 por cada kilogramo. Fíjense que a mano izquierda, en la columna cantidad estándar, tengo ese material expresado en cantidades de kilogramos. Si yo multiplico, como me dice la página pivote, la cantidad por el precio, que son estas dos columnas que estamos hablando, la multiplicación de estas dos me daría el costo estándar. Yo tengo una multiplicación, kilogramos y kilogramos se compensan y me quedan bolívares a la mano derecha como costo estándar. ¿Lo ven? Entonces kilogramos y kilogramos se van, como dice la mayoría, y tengo la multiplicación de mi cantidad estándar por ese precio. Y consigo el costo de la totalidad de esa cantidad estándar que me demanda mi producto. ¿Sí lo ven? Entonces, fíjense, ¿qué quiero decir con esto? Que probablemente el mercado diga tal cantidad la vende en tantos dólares el quintal, en tantos dólares la arroba, en tantos dólares la libra. Y yo tengo expresada mi receta en gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo convertir ese precio de acuerdo a mis cantidades o a cómo yo expreso esas cantidades en mi receta o en mi proceso. Entonces, mucho cuidado con esto. Hay una alta incidencia, estadísticamente comprobado, que por no hacer los cálculos de manera manual, sino que lo quieren hacer mental, se cometen errores y le daña de aquí en adelante todo el ejercicio. Porque el costo estándar de ese material está malo, luego el costo estándar de todos los materiales de esa unidad va a estar malo y luego la sumatoria, cuando agarren ese error y lo sumen a la mano de obra directa, al costo de la mano de obra directa y lo suman al costo de los costos indirectos de fabricación, ya le va a dar un costo unitario total estándar errado. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí un error lo van a arrastrar hasta el final y no va a coincidir ese costo estándar con el verdadero costo estándar. ¿Por qué? Porque es acumulativo. Entonces fíjense lo terrible que sería un error, ¿sí? De subestimar algún costo en un producto. Quiere decir que si ese costo estándar luego lo utilizan para la fijación de precio y está subvalorado, ustedes van a poner la empresa probablemente a perder. ¿Por qué? Porque están dejando de recibir ingresos porque la base está subestimada, que es una base dada por el costo estándar. ¿Sí? Bien, entonces mucho cuidado con esto a la hora de convertir esas unidades. Lo que le advierto entonces a partir de ahora es que deben repasar esas unidades de medida y cómo se convierten hacia arriba cuando son unidades superiores o cuando son unidades expresadas en términos de menor cantidad, por ejemplo, de kilos a gramos, cómo se hace,
Si es a una unidad inferior se multiplica, si es a una unidad superior se divide, entonces tienen que saber cuándo se multiplica, cuándo se divide, dependiendo de cuándo una unidad es mayor a otra, ¿sí? Entonces deben repasarla porque hay unidades que no son tan comunes, pero ustedes deben reconocer cómo se convierten. Y estamos hablando de unidades de peso, pueden ser unidades de longitud, pueden ser unidades de volumen, pueden ser unidades X, ¿sí? Que pueden ser desde cc hasta onza, imagínense. ¿Cuántos cc o mililitros hay en una onza? Quizás alguna mamá tenga o alguien que ha alimentado a algún bebé y sabe esa medida que tienen algunos teteros, podrá tener una idea, pero como les mencioné, ya aquí no es tener una idea, es saber exactamente cuánto significa o cuánto es el valor exacto de una unidad de medida de esta, ¿ok? Entonces van a repasar, se bajan de internet cualquier tabla de esta y las repasan y se las aprenden, ¿ok? Y hay algunas unidades que son tan raras que a veces uno no las maneja de forma tan común, pero ustedes deben conocerlas, ¿ok? Por lo menos las más utilizables. Bien. Bueno, entonces la multiplicación de estas dos columnas para este ejercicio nos da que para el caso de material X eran 1152, para el caso de material Y 470,59 bolívares o unidades monetarias y 51,02 el costo del envase. La sumatoria de estos tres materiales me daría mi costo estándar de materiales, que sería 1.673,61 bolívares para este caso o este ejemplo, ¿sí? Entonces fíjense que ya este valor, un segundo. Estoy tratando de salir. Ok. No me puedo salir. No puedo navegar, sino... Ok. Ya este valor sería la multiplicación de mi cantidad estándar en la parte superior por el precio estándar. Y ya tengo mi costo estándar de materiales. Pues bien, a partir de este momento están en capacidad de determinar el costo estándar de materiales de sus tres productos. Listo, cerrada la rueda, ustedes tienen ahora que agarrar esa lista de materiales que consume su proceso productivo desde el departamento 1 al departamento N. Esa lista de materiales le van a conseguir esas cantidades estándar que viene dada por esa eficiencia de uso, ¿ok? Y esa cantidad requerida por el producto, que era la otra columna, y van a identificar ese precio de venta estimado, por supuesto, que en teoría le va a dar el departamento de compra o el departamento de insumo, ¿ok? Entonces, de la multiplicación de estas dos variables, ya van a tener el costo estándar de materiales, ¿sí? Para la clase siguiente, que ustedes ya deben estar en capacidad de haber culminado, ¿sí? O de haber preparado la mayoría o un alto porcentaje de sus materiales. Quizás no por tiempo, pero por lo menos ya llegar hasta el costo estándar de un porcentaje avanzado de esos materiales. Comienzan a hacerse una distribución y comienzan a hacer unas premisas y comienzan a compilarla y discutirla luego. Como son varios en cada grupo, pueden hacerlo, se dividen esa lista, buscan, les recomiendo esos precios quizás de mercado actualizados para que su producto al final sea con cierto grado, por supuesto, de margen de error, cierto margen de error, unos precios, ¿sí? O un costo que esté acorde con la economía actual, ¿sí? Eso lo pueden ubicar en internet, unos precios, no importa el mercado que acudan, pero pueden tratar de hacerlo con precios actualizados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bien, entonces si no hay pregunta hasta aquí,
culminamos con lo que es la teoría de la predeterminación del costo estándar de materiales. Nos queda para la próxima clase mano de obra y costos indirectos de fabricación. Por favor, requiero lean la teoría relacionada con la mano de obra. Ya de aquí en adelante comenzamos a tratar casi que correr. Entonces, ustedes deben leer todo lo que yo les mencioné en el esquema que le envié por WhatsApp, en los objetivos y en los puntos relacionados con la mano de obra. ¿Ok? Si no pregunten, consulten a los amigos que trabajan con nómina, porque vamos a estar trabajando estos temas. ¿Ok? Lo que dicen las leyes, tienen que leerse la ley del trabajo, cada uno de los porcentajes, cada uno de las fórmulas de cálculo y todas esas premisas legales que están detrás de esa determinación. Bien, entonces bueno, muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí, suficiente por hoy. Tengan una feliz noche y que descansen.